Nos encontramos aquí en Le Laboratoire para ver la obra expuesta de María José Romero. Para los que no sepan, ya habíamos tenido una entrevista previa muy interesante. De verdad, háganse un favor y véanla, van a aprender muchísimo. Y hoy nos toca presenciar estas obras ya expuestas y vamos a tener el honor de tener una visita guiada con la artista. Nos va a explicar todo su proceso y seguramente también vamos a encontrar temas muy interesantes de los cuales profundizar. Muy bien, entonces en contexto, vean la entrevista, pero en contexto, una clave o una palabra clave para esta entrevista va a ser el concepto de ave fénix, que justamente es como una metáfora de un proceso de ciclos, de renacimiento, de transformación, y justamente esta es la esencia de esta exposición, ¿correcto? Correcto. Entonces, cuéntanos un poquito para entrar en contexto el proceso de las obras. Sí, bueno, gracias primero por venir a la galería y darme la oportunidad de presentar una visita guiada para ustedes. Me es muy importante, muchas gracias. Y bueno, esta exposición comienza con esta pieza que tenemos aquí, se llama Arder, y en inglés le puse Burn. Claro. Es una pieza que estaba yo atravesando cuando todo esto surgió. Era un momento de un ciclo que se cerraba, de una pérdida que implica un duelo y bueno, y un trabajo que hay que hacer a partir de allí. Entonces tenía yo este libro en la mano que es de Gastón Bachelard, que habla sobre la llama, se llama La llama de una vela. Él escribió sobre los 4 elementos, cada uno de esos libros es un tratado. No sé si lo mencionamos la vez pasada mientras platicábamos. Sí. Y retomando ese tema, yo estaba leyendo a él y él decía, ¿no? El fuego, en su libro tiene esta frase que me llama mucho la atención, que dice, el fuego es lo siempre vivo, ¿no? Entonces, como metáfora de vida, él nos hace entender que la vida es esto que se consume a grandes rasgos, ¿no? Pero se consume rápido. No, todos los días que pasan es este fuego vivo que se está llevando las cosas, que se está consumiendo hasta las cenizas, que por eso no lo puedes contener, que por eso nada lo puedes aplazar, que por eso no lo puedes detener y que eso también pues le da un sentido al momento presente, porque ese es el regalo, porque en realidad pues todo se va y se consume y se acaba eventualmente y se transforma. Entonces, partiendo de allí con un libro en la mano y viviendo una experiencia de duelo, dije, ¿por qué no empiezo a pintar el fuego? Y el fuego también como elemento de donde uno puede llegar y quemar las cosas y transformarlas en luz, como una especie de ritual y ceremonia. Claro. Dije, pues ¿por qué no todo esto que llevas dentro lo quemas allí, lo sueltas allí? Entonces empecé a hacer estos lienzos de diferentes imágenes del fuego, cosa que fue un reto porque pues pintar el fuego es difícil. Claro. por las múltiples, porque está en movimiento, porque está vivo, porque tiene muchos volúmenes y pues uno en un espacio plano atrapa eso, ¿no? Entonces, hasta que por fin, después de varios ejercicios que hice, sale esta pieza por primera vez, que es en la que por primera vez yo sentí que el fuego se había manifestado. ¿Y dónde es donde más lo sentí? Por ejemplo, en esta lengüetada aquí que vemos. Claro. ¿No? Como que aquí ya se encendió la llama, ¿no? Ya logré atrapar ese movimiento. Claro. ¿No? Entonces, todo lo de acá era como estaba explorando y perdiéndome, pero aquí como que se echó la lengua de fuego. Claro. Entonces ahí fue muy curioso porque yo no tenía Fénix en mente, pero cuando echó la lengua de fuego esta pintura, cuando se manifestó, me vino a la cabeza Fénix. Entonces el fuego me reveló el nombre de Fénix y ahí fue cuando yo dije, ya entendí, esta exposición es Fénix y yo voy a ser ese Fénix que renace de las cenizas. Entonces ya con eso en la cabeza podemos seguir a la próxima pieza, claro, que es de donde partimos para todo el recorrido, ¿no? Claro. Yo los invito a que vean esta exposición, como que cada pintura es una piel que yo me desnudo, me arranco como víbora, ¿no? Así, y la dejo atrás, y paso a la que sigue y la dejo atrás, y entonces cada una de ellas se vive como una experiencia de transformación. En cada una de ellas vamos dejando una capa de nosotros atrás. Por eso sí es una exposición, pero me gusta verla como una experiencia y que la persona que la está recorriendo no es la misma que va a empezar con la primera pieza que cuando ya llegamos a la última. Claro. ¿No? En esta galería se expone como lo más emblemático de
ese tránsito, ¿no? De vida, por ese momento de vida. Hay más piezas, la verdad, pero creo que con estas podemos entender más o menos el proceso de transformación y de muerte y de renacimiento que representa Fénix. Por supuesto. Ajá. Ahora que lo piensas, me parece muy interesante, uno, que haya salido esta idea de un sentimiento, de una emoción, porque en realidad no tenías como que un plan claro de, ok, voy a hacer estas piezas y van a ser 8 piezas y las voy a... No, sino que salió espontáneo y de ahí fue un proceso de construcción. Y creo que tiene mucha congruencia con lo que mencionas, uno, de el proceso de vivir, ¿no? Justo con el fuego, de estar en el presente, porque tú creaste esta obra estando presente, no pensaste en, ok, después, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a exponer? O sea, no. Dijiste, tengo este sentimiento, lo tengo que sacar. Sí. Y en el proceso veo cómo le hago, ¿no? Sí. Digo, yo personalmente cuando he llegado a hacer algunas cosas es de que, no, lo planeo, le pongo el boceto, hago miles de bocetos primero y la idea, ¿no? Sí. Y a veces es muy limitante, entonces creo que es muy, muy interesante y muy importante, sobre todo para los que quieran crear obra, o por ejemplo hay muchos estudiantes también en la página que les gusta, ¿no? El hecho de aprender a dejarse ser y de vivir el proceso, y una vez que lo vives, que también era algo que comentabas, que dices, ok, ya saqué todo en esta pieza, es como entrar en metamorfosis también, ¿no? Y decir, ahora sí, estoy lista para el siguiente paso, para ¿no? el siguiente paso. Y te digo una cosa, casi en realidad todo mi trabajo tiene que ver con ese mismo proceso, ¿eh? Claro. Siempre he trabajado así, sin bosquejos, siempre en un encuentro con el espacio pictórico muy honesto y muy de aquí y ahora, este presente lo habito, como dices tú, y a ver qué es lo que se espejea ahí de mí, que me va a ayudar a mí también a trascenderlo, porque al final a mí las pinturas me iluminan, ¿no? Claro. El camino, vaya, ¿no? Y también quería recalcar que sí son emociones, pero cuando uno está pintando, no nada más son emociones, fíjate, son visiones, son pensamientos, también en muchas partes de la obra, mientras uno se relaciona con ella, también hay mucha racionalidad, claro. Y también resuelves muchas cosas mientras estás pintando y mientras estás... sí hay una carga emocional muy grande, pero también viene la carga racional mientras trabaja uno. Claro. Cuando pule, cuando limpia, cuando ya estás terminando, ya estás en otra etapa de la misma pieza que intervienen muchos pensamientos. Y normalmente también cuando yo estoy pintando, escribo. Siempre tengo mis hojitas que están al lado de mi mesa de trabajo, donde estoy pintando y de repente, mira, y voy y escribo, digo, luego voy a pensar eso que ahorita me vino, y sigo trabajando y voy y apunto otra cosa. Entonces es una mezcla de todo lo que somos, ¿no? No claro, nada más emociones, sino el inconsciente, el consciente, las visiones, las preguntas que uno trae, no sé, como que todo en ese momento se conjuga. Compendio, ¿no? Es muy interesante también porque creo que estamos habituados a que, por ejemplo, desde que somos niños nos enseñan una manera muy rígida de pensar o de tener una línea de pensamiento específico, ¿no? Y a veces incluso te pueden categorizar, ¿no? Hablábamos un poco detrás de cámaras del TDA y todo eso. Ajá, sí. Y a veces tenemos procesos muy distintos, formas de aprender diferentes, pero que a lo mejor las instituciones como las escuelas y así, desde que somos niños te señalan y es, no aprendes así. Totalmente. ¿Por qué estás rayando la hoja? Sí. ¿Por qué avientas pintura? ¿No? Y es como... Sí, yo creo que de repente como que es como nos enseñan todo, y lo entiendo, ¿no? Es un sistema, un método muy lineal, claro, ¿no? Pero nosotros, porque hablábamos detrás de cámaras de esto que se llama TDA, ¿no? Uh-huh. Yo lo tengo, ¿no? Creo que pensamos por capas y en diferentes planos, de diferentes formas y al mismo tiempo. No es lineal. Sí. Entonces, creo que mi pintura tiene mucho que ver también con ese proceso de pensamiento. Si tú la ves, son muchos planos, muchas capas, y casi que como con un celular le puedes hacer así y sale otra detrás y sale otra detrás, y en cada una de ellas suceden muchas cosas de uno que están en muchos niveles en juego, en ese momento del acto creativo, del proceso creativo. Entonces sí, es muy interesante porque nos salimos de esos métodos de lectura y abrimos uno nuevo
que visualmente, fíjate, yo no lo había pensado, tiene mucho que ver con esa forma de pensamiento. Por supuesto, ¿no? Y es que es complejísima. Es un pensamiento complejo. Normalmente se omite todo eso y es como piensa, escríbele y 1, 2, 3, pasa 1, 2, 3, ¿no? Sí. Por eso la serie anterior se llamó Teorías Complejas, mi exposición pasada. Okay, hablo de los sistemas complejos, fíjate. Muy bien, habría que retomar eso porque también habla de esto es una obra o un conjunto de obras, pero que a lo que entiendo deriva de otro proceso que ya tuviste anteriormente. Ajá, y que tiene que ver con esa lectura de la complejidad. Platícanos, ¿cómo se llama esta obra? Bueno, esta obra se llama Fuerzas Elementales. Tiene que ver con el tema de entender al caos. Es una invitación para entender al caos como fuerza evolutiva por excelencia. Es de las obras que se ven en Fénix, creo que es la que más libertad tiene y es la más atrevida y por eso tiene una carga expresiva tan fuerte y a la gente le ha llamado mucho la atención esta pieza, como que vienen como abejitas a la miel. Y, claro. y creo que porque precisamente la hice en ese momento de crisis, donde te permites todo porque ya perdiste todo. Entonces ya no hay nada que perder. Okay. Entonces te dejas ir y explotas y pegas y golpeas y todas tus emociones. Y dices, y si me sale bien y si se rompe o si no queda, o no me importa porque ya perdí todo, puedo hacer lo que yo quiera, ¡pah! ¿No? Okay. Entonces creo que tiene una carga de libertad enorme y cuando me dejé ir en ella sentí que entendí que ese espacio era muy importante porque en ese espacio de incertidumbre de cuando llegas a una etapa de tu proceso donde hay caos, donde no entiendes nada tiene orden, nada tiene sentido, no sabes ni qué va a pasar contigo pero pues y hay mucha incertidumbre, pero si en ese momento aprendes a navegarlo, a sumergirte allí, es un espacio de donde nace la creatividad. Solamente ahí existe lo creativo, solamente ahí hay libertad y lo profundamente humano viene de allí también. ¿Por qué? Pues porque es lo más esencial con lo que vas a dialogar, porque ya todo lo demás dejó de ser, ¿no? Entonces creo que es una pieza que nos invita a entender el caos como una especie de juego, si te lo permites vivir y atravesar y todo, puede ser infinitamente creativo y libre y, ¿no? En vez de que le tengamos miedo, porque normalmente tenemos miedo de soltar las cosas el control, ¿no? O las cosas que conocemos, o que esas áreas donde nos sentimos cómodos. Pero las áreas donde no nos sentimos cómodos, en ese diálogo con la incertidumbre, van a salir cosas que jamás te imaginaste, ¿no? Y entonces, pues, por eso creo que esta pieza tiene esa fuerza. Y se llama Fuerzas Elementales porque estaban todas esas fuerzas ahí como un Big Bang, es como una explosión, como un Big Bang, de donde nace un orden de nuevo, vamos a decirlo así. Por supuesto. ¿No? Y eso me parece muy interesante y muy poético también, porque en un ambiente en donde ya estamos habituados a estar así, exacto, a estar saturados de ruido, de noticias, de imágenes, de preocupaciones, de estrés, etcétera, nos hablas de la importancia del vacío, del dejar un momento en, silencio. También. Porque es muy importante para que justo lleguen estos procesos y que muchas personas le tenemos miedo tal vez al silencio, al vacío y sobre todo, como mencionas, a soltar las cosas, ¿no? Creo que una clave de esta pieza que mencionas es justo ya no tengo nada que perder, o sea, ya, ¿no? Y eso es muy liberador y justamente nos aterra, pero es necesario justo para crear cosas. El Big Bang, ¿no? Surge de la nada, del vacío, de crear algo nuevo de cero. Yo no sé si nos da miedo el vacío o nos da miedo sentirnos a nosotros mismos. Es que cuesta mucho trabajo encarnarnos en nosotros mismos y sentir todas estas emociones tan complejas, volviendo al tema de la complejidad, porque por un lado tienes dolor y por otro lado hay una gran liberación, como lo acabas de decir. Pero ¿cómo armonizas tú estas fuerzas, no? Entonces hay un trabajo que hay que hacer, pero si supiéramos que el único trabajo que hay que hacer es habitarlas, sin tratar de, tú para acá o tú menos por acá, o sin tratar de controlar, sino solamente dejar que pasen por ti y que a medida que ellas pasan por ti, en algún momento se van a ir. Pero encarnar esas fuerzas, dejar que estén dentro de nosotros y darles voz,
Eso es muy difícil, es muy difícil porque son contrapuntean entre ellas, ¿no? Claro. Entonces ese equilibrio es difícil de establecerlo y hay que estar en uno mismo para poder conducirlas. Por eso creo que el arte es importante, porque es una oportunidad para tocar las emociones más profundas del ser humano. Para mí el arte es la expresión de lo más profundo del ser humano, no nada más las emociones, de lo más profundo. Y es difícil agarrar esa profundidad y darle voz y transformarla en algo que después se vuelva otra cosa, ¿no? Porque muchas veces se puede hacer una cosa fea y otra fea, pero ¿dónde estuvo el trabajo de transformación? Ok, te voy a expresar esta crueldad de la vida o esta cosa que está sucediendo allá afuera que duele y que está pasando y que la guerra pero ¿dónde está la transformación? ¿Dónde está el trabajo alquímico de transformar eso que estamos del dolor o de la experiencia humana que estés viviendo en algo que tenga sentido y que pueda aportar algo ya transformado al mundo, ¿no? Claro. Entonces creo que también por ahí en esta pieza un acontecimiento que es humano, que nos puede suceder a cualquiera, una pregunta vital en la vida, siempre te va a llevar a un momento de incertidumbre y de mucho fervor y de mucha cosa dentro, pero nada más es cosa de dejarlo ser. Muy bien, ahora platícanos cómo se llama esta pieza. Esta pieza se llama Fénix, aquí ya apareció el Fénix. Ok. Ajá. Si podemos ver que es como un aleteo interior. A mí me gusta pensar que es una fuerza que ya empieza a tener orden y proyección. Ya no estamos en fuerzas elementales donde todo es un caos y hay una gran explosión, pero nada tiene un lugar en el espacio, simplemente habita ahí y se está expresando. Aquí ya siento que hay una proyección de una fuerza que va hacia afuera, que quiere salir, que viene con fuerza, que viene con todo, que viene con libertad y que es como un aleteo interior. Y yo ya estaba en esa etapa del proceso donde yo ya decía, ok, ya estoy empezando a sentir como, ya no estoy en el fuego quemándome, ya no estoy en la confusión y en la incertidumbre, ya hay algo que quiere salir de ese espacio de la incertidumbre, ¿no? Y del duelo. Entonces se llama Fénix, entonces yo dije, aquí ya apareció el Fénix y es blanco y negro todo el tiempo porque tiene esta cosa de que ya resurges de las cenizas. Claro. Ajá, ya como que el Fénix va a salir de allí, por eso hay muchos trazos en carbón y con lápiz y con acrílicos. Aquí ya el fuego ya se apaciguó, por decirlo así. Sí, no, ya no aparecen estos rojos intensos, ya digamos, ¿no? Que ya son las cenizas, okay. Y de ahí la fuerza que emerge de la ceniza. Muy bien. Entonces de eso trata esta pieza. Entonces, digamos que plásticamente hablando, es muy interesante porque es como que atrapaste la gestualidad de este vuelo del Fénix, ¿no? De un ave, pero de una manera como esencial, porque no es literalmente un ala volando, ¿no? Sino que es el gesto, el movimiento que logras captar ahí, ¿no? Se me hace muy interesante, justamente. Sí, creo que mi trabajo tiene mucho que ver con esa gestualidad y es lo que lo define. Claro, ¿no? como ese el capturar gesto. La esencia de las cosas, porque, exacto. Por ejemplo, en las anteriores, sí. No es que se vea representado literalmente el fuego, ¿no? Pero capturas la esencia, exacto. ¿No? Eso, lo que quema, o sea, es que, no se hace como, porque bueno. Logras la esencia, no literalmente lo que ves, ¿no? Sí. Sino, sí, como que está ahí lo fundamental de la experiencia humana, ¿no? Claro. Yo también lo veo así. No lo hago conscientemente, pero creo que al ser honesta con mis cuadros y al dejar que mi proceso se imprima allí, solito, yo solamente le doy voz a eso que está sucediendo. Sí, entonces, es qué muy bueno que tú lo interesante, veas. sí. Es que realmente eso. No es fácil y parece a veces que pasa desapercibido, ¿no? Ajá. Pero, no sé, captar el movimiento de algo en un plano estático, o sea, y la esencia sobre todo, ¿no? La fuerza de ese momento. No es nada fácil. Pero bueno, pues si ya uno se deja ir es fácil. Ya con la práctica dices ya. Ahora platícanos, ¿cómo se llama esta obra? Bueno, esta pieza se llama Demasiado Sensible. Okay. Y bueno, yo me gusta pensar que es como el primer acercamiento que yo tuve con la herida, ¿no? Mientras yo estoy pintando, escribo, normalmente tengo mis apuntes
cuando estaba haciendo esta pieza, bueno, antes de hacerla, había yo escrito en un papel: cuando lo interno se desmorona, el cuerpo es un refugio. Un poquito pensando en que un poquito viviendo, me había puesto yo a hacer ejercicio, el yoga, la buena alimentación, dormir, o sea, estructurar mi cuerpo, porque yo sabía que estaba atravesando una tormenta y que lo único que tenía que hacer era esperar a que pasara, pero que para que pasara yo tenía que estar fuerte. Y entonces de lo único que me podía agarrar era de mi cuerpo. Claro. Entonces, pues empecé a tener unas rutinas muy estructuradas, muy importantes, como construir unos cimientos para mi fortaleza, ¿no? Entonces ya estaba yo haciendo todo esto, ya llevaba meses en estas rutinas que me dieron estructura. Fui recuperando mi sueño, mi sistema nervioso estaba un poco sí, como que había perdido equilibrio, y entonces estaba yo platicando con mi maestro y yo le decía, bueno, ya estoy haciendo todas estas cosas para estar bien, pero sigo teniendo ataques de pánico, sigo teniendo ataques de ansiedad y sigo teniendo miedo, ¿no? Porque pues en momentos así, pues, te preguntas, ¿qué va a ser de mí? ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo todo lo que yo pensaba que era, pues siempre no fue, y esperé toda mi vida para que fuera eso, y cuando llegué ahí, pues no era. Entonces no es nada más el duelo de algo, sino es el duelo de una versión tuya que dejó de existir. Entonces te da pavor, porque pues todo lo que pensabas que tenía el sentido de tu vida dejó de tenerlo, ¿no? Entonces son muchas cosas que pasan en esos momentos de liberación, de duelo también. Y estaba haciendo todo eso, pero seguía la ansiedad y seguía el pánico y entonces yo le dije a mi maestro, ¿cómo le hago, no? Y él me dijo, oye, ¿por qué no? Ya tienes todas esas herramientas, que bueno, ya las llevas contigo en tu equipaje para siempre, y eso te lo dio la experiencia que estás viviendo, qué bueno, pero ¿por qué no, en vez de graduar todo eso que te pasa y quererlo de alguna forma conducir o contener un poquito, ¿por qué no le das voz? ¿Por qué no sales a tu pasto y le pegas y gritas y actúa tu ansiedad, actúa tu miedo? En esta parte tuvimos algunos problemas con el audio, pero María José nos comparte algo muy valioso sobre la importancia de sentir nuestras emociones, incluso cuando son miedo o pánico. Nos invita a dejarlas hablar. Cuenta que una mañana, con muchas emociones encontradas, tomó un bastidor de manera intuitiva y comenzó a pintar con mucha energía. Usó colores rosa, azul y morado, aplicándolos con fuerza, casi a manotazos. Al terminar, se dio cuenta de que la obra parecía un enorme moretón. No le gustó lo que vio y casi de inmediato volteó el bastidor diciendo, «No lo quiero ver, no quiero hablar con eso». Con el paso de los días fue asimilando lo que había creado y notó algo significativo. Estaba empezando a incorporar color en su obra. Ya no eran solo el negro y el rojo, sino que aparecían el rosa y el morado, lo cual interpretó como una buena señal. La pieza tiene un movimiento ascendente hacia la derecha, que simboliza el devenir, mientras que hacia la izquierda señala un regreso al pasado. En su pintura del fuego, el movimiento va hacia atrás, hacia lo que ya fue. Aunque al inicio tuvo una relación incómoda con esta obra, con el tiempo comenzó a disfrutarla, a jugar con ella y a transformarla en algo más positivo. Para María José, esta pintura representa una transición, un puente para dar paso, con mucha más fuerza, al color. Entonces, ¿cómo se llama esta obra? Seguimos con esta pieza que se llama Electricidad. Okay. Es la verdad algo que yo hice creo que de toda la exposición es la más intelectual, pero bueno, según yo, porque no tiene ninguna referencia a nada, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor las otras tampoco, pero no sé. Estaba yo ya en un proceso donde de repente ya un día despiertas y dices, qué bonito salió el sol, y tocas a tu gatito, por ejemplo, y te das un toque con él, ¿no? Y ay, güey, hay electricidad en el ambiente. Y sientes que empiezas a hacer una fotosíntesis en tu cuerpo, ¿no? Ya de todo el proceso de dónde vienes. Claro. Y entonces eran muy bonitos esos días. Entonces yo dije, era todo como muy pristino, y ¿cómo puedo plasmar esto? No tengo ni idea, pero lo quiero plasmar porque es importante plasmarlo, porque quiero que nunca se me olvide. Y entonces pensé, pues la electricidad es un flujo. Entonces, sé el flujo y plásmalo allí. Y entonces empecé a rayar este bastidor y como con los ojos cerrados, casi nada más, como que siendo
un flujo, y empezó a entrar el amarillo, y ahí ya me quedé mucho tiempo rayando, pintando, y luego ya lo fui puliendo. Tiene muchísimo trabajo esta pieza, casi no parece, pero sí, porque cada línea tiene, en cada centímetro de la línea hay una fuerza y una presión diferente del lápiz. O sea, a lo mejor empieza siendo delgada y luego es gruesa, pero porque ese acento tiene que ver con todos los acentos demás de todo el cuadro, ¿no? O sea, hay una armonía en los acentos porque hay un flujo que es armónico allí, ¿no? Y bueno, es nada más eso, ¿no? Como ese flujo de electricidad alegre, nuevo, sí. y como que hay danza allá adentro, ¿no? Una cosa así. Claro. Empieza a haber un movimiento, ya no está catapultado la experiencia ahí en el lienzo, sino que ya hay un movimiento casi como una coreografía dentro del cuadro. Claro. Y también el fuego transformado ya en luz, ¿no? Como una cosa. Entonces se llama electricidad y es una pieza alegre, creo yo. Claro, es importante, ¿no? Así como es reconocer el dolor, el miedo, la ansiedad, o sea, también es importante decir, hoy me siento bien. También. Agradecer que hoy te sientes bien, ¿no? Sí, también. Claro, y también se me hace interesante porque, o sea, yo a mi manera de verlo, sí. Sigo viendo las plumas del ave, sigue viendo fuego, pero ya no es un fuego que quema todo y arrasa con todo, ¿no? Sino es como una chimenea, ¿no? Un calorcito que dices, un fuego reconfortante versus las primeras piezas que era un fuego abrasador que arrasa con todo, ¿no? Sí. Ahorita es como algo cálido, ¿no? Como estar ahí calentándote en tu chimenea a gusto, ¿no? Sí, pero sigue esta temática del fénix, del ave y de todo, ¿no? Ya, o sea, no deja de haber esa congruencia plástica, por decirlo así, pero justo es la esencia de que estabas alegre ese día. Bueno, la congruencia plástica yo creo que tiene que ver con la gestualidad. Lo gestual no lo vamos a dejar de ver en ninguna de las obras y es lo que une a todas. Es muy característico de ti también. Porque vino una persona, por ejemplo, y dijo, es que son muy diferentes, pareciera que las hicieron diferentes manos. Y yo dije, no, porque si te fijas bien, hay una gestualidad en todas que es el hilo que las une. Claro. Entonces yo siento que se tejen con esa gestualidad cada una de ellas. Y sí, bueno, una vez más, ¿no? Invitando a ver cada una como un paso en el proceso, ¿no? Es una piel más, pero sin embargo es una piel más de la misma persona. Claro. Sí. Entonces, creo que por ahí va. Esta pieza se vive también como fénix, pero ya como en otro proceso. Aquí ya es el fénix, pero por excelencia, porque yo creo que estamos condenados a repetir el pasado mientras no hagamos una reflexión profunda sobre él, ¿no? Tanto a nivel individual como grupo humano, como a nivel colectivo. Estamos condenados a repetir la historia mientras no hagamos una profunda revisión de nuestro pasado. Entonces, por eso hice esta parte de las raíces, de ese trabajo profundo que hay que hacer para pues, ¿de dónde vengo? ¿Por qué repito ciertos patrones? ¿Por qué me encontré con ciertas cosas que aprendí cuando crecí? Claro. ¿Por qué me las compré? ¿Por qué pensé que eran para mí? Porque, o sea, y en un proceso de individuación, como dirían los psicólogos, ¿no? Un proceso profundo de revisión profunda, de pronto tienes que encontrar tus propias respuestas, ¿no? Entonces, y irte a lo más esencial también de ti mismo y ser muy honesto contigo mismo para poderle dar la vuelta a todo eso que alguna vez pensabas que era tuyo, pero por condicionamiento, ¿no? Claro. Entonces pinté este proceso de ir a las raíces y de ahí entonces sí tienes la oportunidad de que la herida, porque no deja de ser una herida a lo rojo, se transforma en algo que ya va que ya le salen ramas, que ya le salen flores y que ya va hacia la luz, ¿no? Ya tiene electricidad. Claro. Es como un jardín, ¿no? Un jardín de las delicias, ya se transformó. Entonces, creo que esta pieza, por excelencia no, esta pieza, por cómo es, ya es un símbolo universal de Fénix, ¿no? Del proceso que implica Fénix. Y alquímico, ¿no? El proceso alquímico está completo aquí.
En el fénix primero que vimos nada más era una fuerza bruta de las cenizas, pero aquí hay un proceso alquímico porque ya se transformó la herida en otra cosa, pero con conciencia, ¿no? Y creo que también los que nos hemos curtido en el fuego y hemos vivido algo así y hemos hecho ese ejercicio y esa reflexión profunda y ese trabajo, somos portadores del fuego. Entonces, a partir de esta pieza hice varias pequeñitas que son como estos fuegos pequeñitos ahí en la pared. Okay, claro. Es como para que pensaba yo que es muy lúdico que te lleves tu fuego, ¿no? Como que digas, ok, te contagio, te doy mi fuego y arma tu propio incendio en tu vida, ¿no? Si es necesario. Claro. Ajá. Entonces es muy simbólica, tiene muchos, esta sí es muy simbólica, ¿no? Como que tiene esos símbolos de lo que implica una transformación. Pero sin embargo también, pues ahí está la gestualidad, ¿no? Ahí está también, pero ya mucho más pulida, mucho más trabajada, ¿no? Como mucho más. ¿Podrías decir que aquí hubo símbolos que fueron puestos a propósito? O sea, por ejemplo, veo algunas formas, es que también no sé si yo estoy viendo cosas que no eran. Por ejemplo, obviamente las plantas, pero no sé, por ejemplo, si elegiste, no sé, hay plantas que tienen diferentes significados, ¿no? Un lirio de la paz, también el color de las flores tienen significado. No sé si también los elegiste como pensando específicamente en ese símbolo, ahora que hablabas de que es muy simbólica. Sí, no la sé. Verdad no escogí nada, todo siempre es muy intuitivo, desde el color hasta lo que sale, o sea, porque no es ninguna planta que conozcamos. Lo que sí te puedo decir es que sí hay elementos de mi jardín que yo tomo, por ejemplo, esta parte de aquí, ¿no? Hay ciertas hojas de mi jardín que yo las tomo y las uso con spray, aquí hay otra, y aquí hay otra. Como si fuera un sello o una estampa. Ajá, un negativo, ¿no? Okay. Y que funcionan muy bien dentro de la misma composición, como que ya mi jardín empieza a meterse en el cuadro, ¿no? Que pues en la serie de Fuerzas Elementales jamás hubiera metido a mi jardín ahí. Claro. ¿No? Pero aquí sí ya empieza a haber un diálogo con el jardín, supongo que porque el jardín tiene vida y siempre estoy cultivando mi jardín ahí, entonces bueno. Claro. Pero también bueno. Ahorita vamos a ver las siguientes piezas que van a ver en imagen. Pero también aquí ya se conjuga todo. Ya, ¿no? aquí o sea, está todo. Se teje lo de arriba con lo de abajo, ¿no? Ya hay como un eje muy importante. Sí. Y es un símbolo de ese proceso alquímico, ¿no? Del pasado con el futuro, con el presente. Por eso hablabas de que esta es como la pieza más simbólica, ¿no? Sí. Que reúne todas tus etapas. Por eso se llama fénix, pero por ya bien plantada, ¿no? Como con conciencia, ¿no? Como es firme ella, ¿no? En su renacer. Muy bien. Ajá. ¿Qué nos puedes platicar de estas piezas? Bueno, estas dos piezas son hermanas, se hicieron casi que al mismo tiempo, por eso están juntas en esta pared y tienen el mismo tamaño. Okay. Pero esta, por ejemplo, que tengo atrás, se llama De donde crece lo salvaje. Se llama Where the Wild Things Grow en inglés, pero bueno, así la tradujimos. Me gusta ese tema porque tiene mucho que ver como que yo ya estaba en otra etapa de Fénix, ¿no? De mi transformación y de todo, ya definitivamente ya había entrado el color y todo, y ya estaba yo pensando como con la conciencia de ya me transformé, de verdad ha sido como todo un camino llegar a este lugar. Y pensaba lo sorprendente de lo femenino, ¿no? Que lo femenino pues no es nada más de género, sino todo. Un hombre también tiene esta parte femenina, una mujer también tiene la parte masculina. Somos las dos cosas que hay que integrar, ¿no? Son dos trabajos que hay que hacer. Pero pensando en lo femenino, en la capacidad de lo femenino de gestar algo, de darle forma, de nutrirlo, de cuidarlo, que es lo que hace lo femenino. Y que también corresponde a ciclos, ¿no? Muy ligados a la luna, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero lo femenino es esto que corresponde a ciclos. Entonces pensaba, Fénix es un ciclo. Y cómo lo femenino puede en algún momento crear algo y después destruirlo, ¿no? Y después volverlo a crear y después destruirlo. Eso también corresponde a lo femenino, ¿no? Entonces estaba yo sorprendida de que yo hubiera pasado por un momento de destrucción y que de repente ya me encontraba en este lado donde ella quería volver a crear cosas nuevas en mi vida y conmigo misma, y que ya la vida la veía como nueva de nuevo, y ahora qué me invento, y ahora qué voy a vivir, y ahora que ya había salido de
de esa etapa de destrucción y de duelo para entrar en una que decía, ay, qué rico vivir otra vez, Claro. qué rico empezar a sentir, y ahora qué me voy a inventar, si puedo. Entonces, siento que también esta pieza es un poco eso, como que esta fuerza y lo salvaje de lo femenino empieza a surgir, y son semillas, son flores, son algo, no sé cómo explicarlo porque es algo que se tiene que experimentar, ¿no? Es difícil hablar de los cuadros. Relativo a la fertilidad. Relativo a la fertilidad. Okay. Bueno, justamente utilizas este símbolo. Sí, totalmente. Soy yo, también tiene símbolos fálicos. Sí, también. Es justo la fuerza de lo masculino y lo femenino. Está allí. Está ahí y es un ciclo, ¿no? Exactamente. Okay. Pero todo está como en este mismo caldo, ¿no? Como empezando a surgir, como empezando a emerger. De crear, de esta idea justo de fertilidad en todo sentido, ¿no? Ajá. Y que también tiene sentido, por ejemplo, con las obras que nos hablabas de que es como tu jardín, ¿no? Al final es como sembrar la semillita. Exactamente. Y a como yo lo veo, no sé si me equivoco, no, es pues justamente de lo femenino, no puedes dar vida, ¿no? El conjunto de una semilla de un hombre y de una mujer puede crear cosas nuevas, ¿no? Y justo es esta etapa en donde te encuentras de crear algo nuevo, de comenzar un nuevo ciclo, ¿no? Sí. También me recuerda un poco como a la temática de historia del arte, de las Venus de Willendorf, que son mujeres o representaciones femeninas que justamente tienen esta connotación de fertilidad literal, o sea, de dar hijos, de expandir tu familia, pero también esta idea como también interior de diferentes ciclos, y también esta idea también de fertilidad en el campo, ¿no? En la agricultura y todo eso, ¿no? Para sobrevivir, para todo esto, ¿no? Sí. Y todo era representado a través de una figura femenina. Entonces yo lo veo como una interpretación moderna, por decirlo así, porque evolucionamos en diferentes cosas, ¿no? Hay nueva tecnología, nuevas maneras de representar las cosas, pero al final seguimos siendo esas mismas personas que representaban los mismos temas de la prehistoria, ¿no? Al final es que de cuentas, sí, ¿no? como decías hace rato, ¿no? Como que a nivel esencial se sigue comunicando lo mismo, claro, con otras herramientas y de diferentes maneras, porque también lo visual pues ha evolucionado y siempre hay diferentes maneras de decir las cosas, pero al final pues es la experiencia humana de lo mismo, claro, de lo que estamos hablando, ¿no? De esa fuerza de lo femenino que es capaz de dar a luz, como también al mismo tiempo de destruir y de regresar al mismo ciclo, ¿no? Claro. Que eso es lo que trato de expresar en esta de alguna forma. Por supuesto. Ahí está también la línea, la gestualidad y tiene elementos de mis series pasadas, a lo mejor porque tuve que como que regresar un poco a revisar como a ver cómo hay algo aquí que es que en toda esta serie siempre uno no deja de revisitarse a uno mismo de pronto hacia atrás también, porque pues estás construyéndote de nuevo y dices, a ver, ¿cómo? ¿Quién era? ¿Cómo? Pero al final pues el lenguaje te va llevando y creo que fue una pieza importante para la que siguió después, que es la que tenemos aquí al lado, que ya se llama El triunfo de las semillas. Okay. Y es cuando, a mí me parece que es la más bonita de todas, es con la que yo me quedaría, la quiero mucho, no sé, me parece tu favorita, digamos. A lo mejor porque ahí ya llegué a un lugar de mí misma donde estaba yo muy en paz y muy contenta, como que sentí que ya era esta semilla que ya había atravesado la tierra y la oscuridad de la tierra y la soledad de la semilla en ese proceso, y que ya había salido y asomado la cabeza y dicho, ¡oh! Nací de nuevo, ¿no? Entonces, claro, como anímicamente hablando, ¿no? Por eso también en mi statement, en mi página web, cuando hablo de mi obra, digo que mis pinturas son como animografías, como estas radiografías de mi estado de ánimo, y creo que aquí en esta del triunfo de las semillas, sí, yo ya empecé a salir a la vida y yo decía, bueno, pues ya me quiero poner este vestidito, ya me quiero poner, o sea, no sé, como que ya empiezas a conectar otra vez con esa fuerza germinativa y con esas ganas de conectar con el otro, ¿no? Claro. Y seguramente hay estas formas que te remiten a algo muy, muy sexual pero son las semillas, al final me gustan mucho las semillas, sí. Yo las colecciono y soy obsesiva de ellas, me encantan, me las encuentro, las guardo en mis viajes, siempre tengo semillas en mi casa por todos lados
Y sí sentí que era eso, ¿no? Como esa forma que amo tanto, que está en la naturaleza y pues que está llena de erotismo y de sensualidad, pero al final pues la vida es eso, siempre es Eros y Tánatos, claro. ¿No? Es esta historia de los dos ciclos, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces creo que aquí ya estamos en Eros, ya estamos en la fuerza germinativa, claro. Ya estamos en la semilla, pero es importante para mí que se entienda que esta misma fuerza que es este nacimiento es la misma fuerza que destruye todo, la misma de fuerzas elementales, es la misma. Claro. Solamente son los dos lados de la moneda, claro. Pero que no están separadas, sino que es lo misma y es la fuerza de lo femenino. Claro. Ajá. Entonces eso es a mí lo que me sorprende al terminar la exposición, porque digo, qué bonito darme cuenta que sí pasé por una etapa así, pero qué bonito ver que el péndulo da la vuelta eventualmente y te encuentras del otro lugar, pero también no olvidar que cuando estás del otro lugar, eventualmente el péndulo va a dar la vuelta en algún momento y pasaremos otra vez de nuevo por el caos. Claro. Pero que todo es parte de una danza universal y que si lo sabemos ver de esa manera y bailar con todo y transformarlo en algo bello, entonces tiene sentido. Por supuesto. ¿No? Y creo que ahí es la belleza, tiene su papel de darle sentido a las cosas que vivimos, ¿no? Por supuesto. Entonces, es la magia de la belleza. Claro, sí, que justo hablamos de la belleza. Sí, justo me parece muy interesante cómo se va recorriendo en cada pintura todo el proceso que viviste y que al final es un todo, ¿no? Justo como mencionabas, son ciclos. Aquí, digamos, ya se completó este ciclo de Fénix, que se completa con esta etapa de tu vida, con esa experiencia. Ya tuviste este crecimiento y ya estás lista para un nuevo proyecto, por ejemplo, una nueva etapa de tu vida, ¿no? Sí, comienza una nueva etapa de la vida. Sí. Que creo que los que participamos del arte y tenemos esta facultad de poder estar conectados con el proceso creativo todo el tiempo, somos muy privilegiados, ¿no? Porque pues a lo mejor todos seguramente vivimos cosas como esta, pero no tenemos cómo expresarlas. Entonces, a lo mejor algunas personas pueden enfermarse o les da cáncer o esto o el otro y se manifiesta de una forma, su proceso se va a manifestar de una forma que no sabemos cómo, ¿no? Pero los que podemos tener la capacidad de echarnos el clavado a la profundidad y traducirlo en algo más, o en un poema, o en una música, o en una pintura o en una serie pictórica, un cuerpo de obra, tenemos esa posibilidad de transformarlo en algo y en nosotros mismos también al mismo tiempo de liberarlo, ¿no? Claro. De una forma catártica muy interesante. Entonces es bonito, ¿no? Participar del arte es complejo, pero es también un regalo. Claro, y es muy importante porque justo retomando un poquito de los problemas que hay hoy en día de depresión, ansiedad, eso no es como que lo puedas ignorar y desaparece. No. O sea, justo como dices, o sale en forma de enfermedad o de cosas más feas, y yo creo que qué mejor que hacerle cara, que mirarla de frente, aceptarla y decir, sí, tengo miedo, sí, tengo ansiedad de esto, sí, pero ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Y justo encontrar una manera de canalizarlo. El arte es una manera muy bonita, ¿no? Habrá gente que diga, no, pues es que no me conecto. Bueno, haz deporte, escribe, baila, ríes, algo, no sé, pero hazle frente. Y creo que es algo importante. Sí, a mí algo que me decía también este maestro que tengo es, ábrele la puerta a la tristeza, invítala a desayunar y siéntate con ella y pregúntale qué te viene a enseñar. Claro. Y mañana ábrele la puerta a la rabia y pregúntale qué te viene a enseñar, pero no trates de controlarlas ni de decir esto sí, esto no, porque está bien o porque está mal. Nada está bien y nada está mal. Son emociones, hay que conocerlas, cada una de ellas tiene una función y creo que es bien importante, o sea, abrirles la puerta y darles el espacio para que se expresen y para que te vengan a enseñar eso que te viene a enseñar cada una de ellas, que es diferente y cada una de ellas te da un arma diferente y es muy interesante es darles ese espacio, ¿no? Porque al final pues es lo que nos hace humanos. Claro. Esa es la experiencia humana, es la que venimos a vivir, entonces pues abrazarla en todos sus matices, ¿no? Facetas, todos los colores son bienvenidos, no es nada más uno o no es nada más otro. Mientras podamos tener la facultad de poderlos integrar todos, creo que nos llevamos una vida mucho más completa, ¿no?
Y no se trata ni del bien ni del mal, sino de lo que es, de lo que se trata estar aquí. Claro. ¿No? Entonces creo que sí, Fénix tiene esa posibilidad de llevarte por ese viaje, es un claro. mapa de ruta para que la que empezó viendo la exposición se vaya haciendo otra, pero sabiendo que todo es parte de un ciclo, claro. ¿no? y que así vamos por esa danza una y otra vez. Y toda mi obra habla un poquito de eso, está llena de episodios de esa naturaleza. Por supuesto. Entonces, bueno, porque eso es lo que hila a todo. a todo. ¿Algo más que te gustaría compartirnos? No. Ahora ya, sí que ya está todo dicho. Gracias. Pues muchas gracias por esta grandiosa entrevista. Gracias a ti. Que a veces uno viene con la idea de, pues voy a ver pinturas, ¿no? Pero vaya, si te abres a la experiencia realmente de conocer y vean la otra entrevista y esta y completen, realmente aprendes muchísimo, ¿no? Terminamos hablando hasta de cosas de salud mental, espiritual, ¿cómo no? de física, o sea, incluye un montón de cosas. Pero es que todo va muy junto, completo. ¿no? Sí, todo va junto. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias Muchas a ti nuevamente por invitarme a la entrevista.